Lo último que hemos pensado para ahora. Vamos a ver lo que la Reina Valera llama reconciliación por medio de la cruz. Dice, versículo 11, capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. ¿Cierto? Eran llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú le diste al apóstol Pablo para transmitir a la iglesia en Éfeso y a la iglesia universal, hoy aquí nosotros, Señor, a toda la iglesia de los tiempos, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, es que ministre esta palabra para todos los que estamos aquí reunidos y aún los que por internet nos ven, Padre Celestial, para que sea edificación, exhortación y consolación, y nos enseñes a vivir una vida para ti, Señor, una vida cristiana genuina, no falsa ni hipócrita, sino rendidos a ti, a tus mandamientos, a tus estatutos, Señor, no viviendo ya engañados nosotros mismos, sino entendiendo que debemos crecer en la estatura del varón perfecto con tu palabra y ayudados por ti, Espíritu Santo. Dios, te damos gracias, Señor. Guarda, Señor, nuestra vida afuera de este recinto, nuestra casa, nuestros bienes, nuestro trabajo, todo aquello, Señor, que hacemos día a día, Padre Celestial, que sabemos que está en el hueco de tu mano, Señor, y permítenos hoy ser guiados por ti, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito el Señor. Ya sabemos, Pablo estaba en la cárcel, mandó esta carta a Éfeso y él se gozaba, ¿no? Estaba preso y se gozaba en todo lo que leemos de la carta, enviando cartas a la iglesia para corregir doctrina, para dirigirnos en doctrina y para recordarle qué es Cristo para el creyente. Amén. En esta carta, esta parte de la carta en el capítulo 2, el Señor le está recordando quiénes eran antes y quiénes son ahora. Mira lo que está diciendo. Recordando pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos, por la tal llamada circuncisión hecha por mano de la carne. A ver, acordémonos que Dios llamó a un pueblo, se hizo un pueblo, ¿cierto? Llamó a Abraham, ¿recuerdan la historia? Y lo llevó al desierto. Y le dijo a Abraham que tenía que hacer un pacto. ¿Y cuál era el símbolo de ese pacto? ¿Cuál era? La circuncisión. Les cuento por esa circuncisión, yo creo que saben que era circuncisión, ¿cierto? Entonces, esa señal los hacía el pueblo de Dios. Luego vino la ley con Moisés. ¿Y qué hace Moisés con todo su pueblo un día para que era el desierto? A todos les hizo la circuncisión como señal del pacto, ¿lo recuerdan? Por eso Pablo aquí les dice, acuérdense que ustedes eran incircuncisos. O sea, Éfeso no era judío. Los de Éfeso eran ¿qué? Eran griegos. No hacían parte del pueblo escogido a través de ¿quién? De Abraham. ¿Me entienden ese pedazo? Por eso habla de la circuncisión y la incircuncisión. Nosotros, cuando nacemos, los hombres, hablando de los hombres, nos hacen la circuncisión para el pacto de Dios. Algunos hombres lo hacen en la cirugía, ¿no? Nació el niño y ¡pum! De una vez. La circuncisión, ¿sí o no? Algunos no se la hacen y algunos después por medicina se la hacen, pero no existe por ningún pacto, no lo hacen por un pacto. El pueblo de Dios se reconocía en el pacto de Abraham y de Moisés, el pacto de la ley, porque a todo varón, ¿qué le hacían cuando nacía a los 8 días? La circuncisión. Lo presentaban en el templo y
¿Me entienden? Y todo el que se convertía a la religión judaica, hebrea, adivinen qué le hacían. ¡Ah! Era la señal del pacto. Sí. ¿Me entienden? Pablo les está diciendo, acuérdense que ustedes eran incircuncisos. Ahora son circuncisos. ¿Sí? Pero ya no les cortaban, sino ya eran circuncisión por el Espíritu Santo, por creer en la palabra de Cristo. Entonces Pablo nos está diciendo a la iglesia, ustedes no son judíos, papitos. Ustedes no son la niña de los ojos de Dios, como dicen algunas iglesias. Tú eres la niña de... No, la niña de los ojos de Dios es ¿quién? Israel. No la iglesia. Ustedes son anexos a la iglesia de Cristo por el pacto de Jesús en la cruz. No porque a los hombres nos corten un trozo de piel. Él les está diciendo, acuérdense que ustedes ahora ya pertenecen a la circuncisión, pertenecen al pacto de Abraham y de Moisés de una manera diferente, pero la misma. Mira lo que sigue diciendo. ¿Sí lo entendemos? Mira lo que sigue diciendo. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué hacíamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo? No decíamos a la católica, ay, Santa María, Madre de Dios, y con el rosario. Tal vez, no hagamos otros pecadores, ahora en la raza, ¿no? Pero salve María. Dios, salve a María, a ver si nos salva. Por ahí, ya estamos mal. ¿Cierto? ¿Qué hacían otros? Que cuando iban al catequismo. Bueno, practicaban algún tipo de religión. O no practicaban ninguna. Estábamos cerca de Dios o lejos de Dios. Re lejos. Pero un día cualquiera, Cristo, Jesucristo, entendimos la realidad de ya no está colgado en un maderito así como lo han puesto en la religión, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando, reinando. Y entramos al pacto que hizo con Abraham, al pacto que hizo con Moisés, al pacto que hizo con David y al pacto que hizo con Cristo en la cruz por su sangre derramada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes ya no son griegos, no son samaritanos, ya no lo son. Son de nación terrenal, pero ahora su nacionalidad es como israelita. Pasaron a ser parte del pueblo de Dios. Ojo con la iglesia. No somos Israel espiritual como dicen muchos predicadores. Somos la iglesia de Cristo. La desposada de Cristo y futura ¿qué? Esposa. Ayer explicamos un poquito eso de desposado y todo. ¿Te parece bonito? Esa es la Biblia. Si se estudia la Biblia y entiende los conceptos allá escondidos, profundos. Los símiles se llama eso, las comparaciones. ¿Sí? Él está diciendo, ustedes eran unos perdidos, pero Cristo llegó a sus vidas y ahora están cubiertos por los mismos pactos de Israel. Ojo, aquí no le estoy diciendo que ustedes son cabeza y no cola, ¿no? Le está diciendo el pacto de la salvación y de ser hechos hijos de Dios. ¿Me entienden? O si no nos confundimos y decimos que tenemos derecho a esta tierra y que todo lo que pisaren en planta del pie será mío, y eso lo vamos a aprender cuando damos pactos, los pactos. ¿Sí? Somos hechos hijos de Dios, porque mira lo que dice más adelante, versículo 4. Dice, en el versículo 3, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Vamos a ver el versículo 14. Resulta que el templo de Salomón, ¿recuerdan que Salomón construyó un templo? El templo de Salomón tenía dos patios. Un patio, bueno, tenía más, pero hablemos de los dos patios. O sea, antes de entrar a la zona donde se sacrificaban los corderos y todo, había dos patios. Uno el patio de los gentiles y otro el pacto de los judíos. El pacto de los gentiles, ellos escuchaban las enseñanzas también, pero habían avisos en las paredes que decían, no pase, prohibido pasar, si eres gentil no pases, si eres griego no pases, si eres no sé qué no pases. No podían ir al patio de los judíos porque se contaminaban. No los gentiles, ¿quiénes se contaminaban? Uy, sí, es que todos son inmundos porque no son hijos de Dios, no pertenecen al pacto. Aún ellos lo dicen. Esos cristianos están locos.
hijos de Dios. De Dios, si no son judíos, no son hijos de Dios, es el Señor. ¿Sabían eso? Entonces el templo tenía dos patios, donde podían ir los que no eran judíos de nacionalidad judía, allí podían ir los samaritanos, los griegos, los romanos, los etíopes, pero no podían pasar al patio de los judíos, porque de pronto se contaminaban los judíos, o se ensuciaban. Uy, fúchila. Y Cristo derribó esa pared, y hizo una sola nación, de su pacto davídico, abrahámico, mosaico, y en el pacto de Jesús lo volvió uno solo. Pero la iglesia, ¿qué hace hoy? ¿Qué hacemos nosotros? Uy, no. Si no perteneces al ministerio apostólico del pastor y el profeta, no sé qué, yo no voy por allá porque eso no. Uy, no. Es que mi iglesia es la única verdadera. Aviva y miento. Hoy el cristianismo levantó unas paredes más difíciles de derrumbar que la que Cristo iba a derrumbar. Porque está hecho con argumentos humanos y diabólicas. ¿Saben eso? ¿No? Otra pared es que montamos. Uy, no, aquí solo permitimos profesionales. Entonces la iglesia se inventa un culto para profesionales. Y a ese culto solo van los profesionales. Jesucristo predicaba así, ¿no? Decía, espere, aquí en estos 15,000, ¿quiénes son aquí albañiles? Venga, les traigo solo a ustedes. ¿Se llevan los albañiles a predicar? Hoy las iglesias hacen eso. Aquí tenemos una reunión de mujeres, pero los hombres también, cuando vienen, aprenden, porque la palabra es una sola. ¿Sí o no? Hoy la iglesia ha hecho grandes muros. Entonces nosotros pertenecemos a la congregación de asamblea de los hermanos, no sé qué, o pertenecemos a la iglesia bautista, luterana. ¿Cómo llama eso? Otra vez, no pase, no venga, no pase porque usted me ensucia, me contamino. Eso hizo Cristo. Dice que Cristo derrumbó el muro que separaba a la nación del pueblo, del pacto mosaico, davídico, abrahámico, y lo hizo uno solo. Uy, es que entró un orgulloso a la iglesia. ¿Por qué no viene a robar? ¿Tiene los bolsos? Uy, es una prostituta, ¿no? ¿Qué tal? Ahorita todos los tipos se le van a entender ese espíritu de comunicación, no va a hacer que todos caigan en eso. ¿O no hacemos eso en las iglesias? ¿No despreciamos a la gente porque no es de nuestro círculo social? ¿O porque no lo conocemos? Levantamos muros. Ahí somos la iglesia de Cristo, predicamos la linda palabra del Señor. Pero levantamos muros. En los cultos de jóvenes, ay no, es que esa iglesia es como medio satanista, es que todo vestido de negro y mira como que tiene teñidos los ojos aquí en negro. Cuidado, que se nos prende el demonio con el que anda. ¿No hacen eso también los varones de jóvenes? Ay, solo los de aquí, solo los de aquí, solo los de aquí. No hacemos eso hoy en la iglesia que dice que es de Cristo. Levantamos y Cristo en la cruz que hizo los derribó. Y hoy nosotros, porque nos gusta nuestra religión y no la de Cristo, entonces solo nos apacentamos nosotros mismos. Y si llega de pronto un chinito que viene camino hacia la oveja, tiras la prostituta. Y tiras porque es como drogadito, tiras porque es como satanista. Y dices que es como pentecostal y no nos contaminamos. Pablo le está diciendo, iglesia en Éfeso, Cristo derrumbó un muro de todas las naciones. Con Israel hizo una sola, la iglesia. Está diciendo, no levanten muros, lo que Cristo derrumbó no lo levanten, porque entonces están haciendo la obra de la carne, hacer solo lo que me gusta, mi círculo social. Yo las iglesias son círculos sociales. Son círculos sociales, todas, la gran mayoría. O si no, mire, ustedes que han estado en las iglesias, todos que no están en la iglesia, los grupos de liderazgo no se pelean las ovejitas para crecer y mostrarle al superapóstol falso, porque si no existe el ministerio apostólico ni profético el día de hoy, que él sí es ungido a Dios también porque tiene a 10, a 20 en su línea, como las llaman. ¿No es así? ¿No se pelearon por muchos de ustedes en las iglesias? Y me robaron a me robaron almas. En serio, me robaron almas. Me robaron almas, sí, ese es el... Eso es levantar barreras que Cristo derrumbó allá. Cristo en la cruz
sangrando, no riendo, llorando porque su pueblo, su federación, lo mató, derrumbó esa pared. Y hoy nosotros, ¿qué hacemos? Aquí solo están los escogidos del Señor. Mentiroso, tus escogidos. ¿Verdad que se está en esta carta o no entiendo por otro lado? Porque Pablo está diciendo a ellos, recuerden que ustedes ya se derrumbó el muro de los gentiles, ya no hay avisos que dicen no pase porque usted no pertenece a la nación judía y no puede ir al atrio porque contamina a los judíos. Yo ya se nos da miedo predicarle al pordiosero en la calle porque de pronto me contamina. O predicarle al de la religión falsa porque de pronto termino para allá. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, acuérdense quiénes son, quiénes eran. No levanten lo que Cristo le ha roto. Levantamos muros, mis hermanos. Somos expertos en levantar muros. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos causa daño. Hoy hablamos con alguien aquí, hasta la misma familia nos causa daño. Dormimos con el enemigo, dice la película, y la trabaja por la acción cuando hablamos esta mañana de eso. Entonces levantamos muros de protección. Decimos, como yo estoy en una iglesia donde llegaba gente loca y no sé qué, gente así, mejor aquí no permitamos que lleguen así. Eso no es iglesia. En esta semana, y les comenté lo que fue ayer, había una discusión ahí en Facebook con la gente que habla ahí todo el cuento de que la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, la iglesia en la era apostólica eran las casas, que no eran templos. Y eso es mentira, porque en la sinagoga judía se predicaba de Cristo. Entonces yo les decía a ellos, ¿será que tú, Lucía, abres la puerta para que entre el ladrón del barrio a escuchar la Biblia? ¿Tú le abres al ladrón? ¿O a la que sabes que es la prostituta de la esquina? ¿O al pordiosero? ¿O a la vecina que te cae gorda? ¿Le abres la puerta para que entre? Mis hermanos, por eso existen las iglesias públicas donde puede entrar el que Dios traiga. Pero hoy queremos echarle candado a eso. Ponemos un portero allá para que primero examine quién es el que va a entrar. ¿De dónde viene y para qué va a entrar? Muros. ¿Sabe qué hacemos eso? ¿Sabe qué va a pasar un día tal vez? Cuando vayamos a entrar al cielo, ¡ay, las puertas! Y Pedrito van a ser católicos, eso es fantasioso. Y Pedrito va a la diga, ¿quién es? Pero es el mismo Cristo el que nos va a decir que ojalá nunca pase, ¿no? Que no pase, le digo que ustedes, que nos diga como dice Mateo 24, ¿no? A ti no te conozco, hacedor de maldad, afuera llorar y crujir de dientes, y alegando el otro, ¡luchen fuera demonios! ¡Amén! Como dice por allá. No te conozco. ¿Me entiendes? Pablo está en la iglesia de Éfeso. Sigamos leyendo el contexto para ver si estoy fuera de todo orden. Él está hablando de discriminación. ¿No? Y Dios no discrimina. Los judíos discriminaban a la mujer. Era un cero a la izquierda, era un estorbo, era una esclava usada para tener hijos, para hacer la comida, para tener las horas al día y ojalá que trabaje. Pareció la sociedad de hoy, ¿no? ¿Cómo le parece? Y Cristo restauró la identidad de la mujer. Le dijo, ustedes tergiversaron la ley. Ustedes están mal. Porque por eso Dios nos sacó de una costilla. ¿Recuerdan que la otra vez predicamos acerca de la mujer? La discriminación judía, hasta sus propias mujeres, las tenía como por debajito. En el templo, ellas no pueden estar donde estaban los hombres. Tenían su saloncito especial, para que no estorbaran la unción masculina, me imagino. Y Cristo derribó esa pared. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, mira lo que sigue diciendo el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos, uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. ¿Cuáles eran las enemistades? A los que se refiere aquí Pablo. Le está recordando a la gente lo siguiente. Los que eran judíos y que ahora son de Cristo, ¿dónde adoraban? En el templo. Llevaban al templo sus animalitos para ser sacrificados, llevaban sus ofrendas, sus semillas de la primicia, llevaban todo para adorar en el templo. ¿Dónde escuchaban la palabra? En el templo o en la sinagoga, ¿cierto?
Pero los samaritanos, ¿dónde lo hacían? En un monte. Ellos habían hecho un monte, en el monte Oreb habían hecho un santuario y allí hacían los sacrificios y allí adoraban y allí hacían. ¿Sí? Los gentiles, ¿dónde lo hacían? O sea, los paganos. En cualquier piedra, en cualquier árbol, en cualquier iglesia católica, en cualquier iglesia cristiana al día de hoy. Porque hay muchos adorando piedritas en las iglesias cristianas, hablando al predicador de turno. Y es su Dios. No es el Dios de los ejércitos, sino mi pastorcito, mi apoyo, mi profeta. Ay, ¿cómo le dicen a la pira? ¿Quién? ¿Cómo le dicen? Mi madre es la hermana. ¿La hermana? ¿No dicen la madre? No, la hermana. Uy, bala. Bueno. ¿Me entendieron? O sea, ustedes saben que yo siempre les traigo el concepto a nuestra vida, ¿no? Y nuestra vida hoy cómo está en adoración. Estamos adorando a Dios de la forma correcta, porque aquí que está diciendo Pablo, ellos antes adoraban en el monte, los otros en el templo y los otros en cualquier palo, porque como los indios, un palo grande, un árbol con una forma extraña, y decían, no, el Dios no sé qué, y ya lo adoraban, el Dios de la cosecha, se invitaban a hacer Artemisa, recuerdan hacer las esculturas, a la Marita, la Virgen María del Carmen, la Virgen de no sé qué, la dice cuando que nada tiene que ver con la Madre de Jesucristo, nada tiene que ver, y se hacen esas adoraciones. Y él dice que de todo eso, el Señor derrumbó todo eso, y ahora todos adoramos aún los creyentes, a Jesucristo. Porque mira, vuelvo y repito, dice, aboliendo la enemistad. Entonces los judíos decían, los samaritanos, escúchila, fuera. Ellos están adorando por allá a un Dios ajeno. ¿Había enemistad? Sí. Imagínense que, no tengo el mapa, pero si lo viéramos, un judío que iba a ir hacia el norte, hacia Siria o hacia los pueblos del norte, hacia Antioquía, hacia Asia Menor, tenía que pasar ahí por ¿dónde? Por Samaria. Si pasaba por Samaria se demoraba alrededor de 4 días en atravesarlo, pero prefería caminar 10 días rodeando Samaria para no contaminarse, porque de pronto se le prendía lo de los samaritanos. Ustedes han escuchado la parábola del samaritano, ¿cierto? De que pasó un no sé qué y el tipo que atacaron. El samaritano fue el único que atendió. Ellos rodeaban Samaria, preferían caminar más días para llegar a su destino que atravesarlo en línea recta, porque de pronto yo no oigo de eso, porque son católicos que de pronto me contaminan. Yo no oigo porque van a la cita del Espíritu Santo y de pronto me contaminan. Vaya amigo y dígale la verdad. No se les quiere en la pared. Y que están adorando a alguien incorrecto, como lo hacen los samaritanos y los gentiles. Pero viene Cristo, viene la predicación del Evangelio y ellos entienden a quién hay que servir. El Espíritu Santo los salva, les muestra la verdad y ahora adoramos al mismo Dios que algún día adoró Israel, porque hizo el pacto, que no es el mismo que adoran hoy. ¿Cierto? Aboliendo las enemistades. Entonces, si tienes a alguien de otra religión, pues no seas enemigo, ¿no? Háblale, lo posible. No hagas como los testigos de Jehová, que si tú le cierras la puerta, se lo tienen y se sacó los pies. Por un texto de Marcos. Que si no te escuchan, sacúdete los pies y la furia del Señor va a venir a esa casa como el Gomorra. Predica, date testimonio, habla, porque Dios derrumbó la pared, no la crees tú mismo. ¿Me entiendes? No te vuelvas un cristiano de club social, solo ando con los cristianos. Jesucristo mandaba consuelo. Él se reunía con ladrón, prostituta, religiosos, con todos. Somos cristianos hipócritas y no tenemos. Solo quiero hablar con los demás. Es que se están viendo y nos apacentamos. Es religión, papá. Te levantaste el muro y te gusta el muro, te encanta el muro. Como los judíos allá, el muro de los lamentos. Y van todos los cristianos y meten su papelito en el muro de los lamentos. ¿O no? ¿No han visto los pastores que hagan a Israel? Su papelito en el muro de los lamentos, porque de aquí van los judíos, si esta es la otra parte del templo, aquí es la presencia de Dios. Levantamos los muros, nos lo seguimos creyendo. No levantemos muros, ¿vale? La hipocresía cristiana es tan sencilla de tener y de hacer, porque traemos la hipocresía que manejamos en el mundo a la iglesia. Entonces nos creemos santos y estamos siendo
paz. Dios conoce nuestro corazón. La palabra nos está diciendo hoy, ¿tienes actitudes hipócritas? ¿Tienes actitudes de muros? Échalo a la tierra, papá. Échalo a la tierra. Porque Cristo lo hizo en la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú para levantar muros? ¿Sí? Los judíos lo hicieron. ¿Y cómo terminaron los judíos? Desechados por Dios. Guarditos, no, Dios vuelve y los restaura. Pero ¿cómo están en ese momento? Sin el Mesías. Porque lo rechazaron. La Biblia dice que Dios cerró sus ¿qué? Sus oídos, sus ojos, para que rechazaran al Mesías. Como hizo con Faraón, Dios endureció su corazón. Entonces, si nosotros levantamos muros, Dios puede ¿qué? Endurecer nuestro corazón. Por eso salen las sectas. Por eso están las sectas. Levantaron muros. Adventistas del séptimo día. Dice que es el sábado. Y si no es el sábado, son hijos del diablo y ahora es al diablo. ¿Qué hicieron? Levantaron muros. ¿Y cómo están hoy? ¿Qué poder habita allí? No es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué poder habita allí? ¿Qué poder habita? De las tinieblas, ¿no? De los testigos de Jehová, los mormones, o todos esos. O muchas iglesias cristianas. Levantamos muros. Entonces, si aquí la gente no se cae al piso, eso no es de Dios. Ahí no está el Espíritu Santo porque la gente no cae bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿No dice eso muchas iglesias? Uy, es que esa iglesia no crece porque ya no está el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo murió solo. Con la mamá y un par de discípulos. Y cuando lo capturaron estaba acompañado y todos lo defendieron. Entonces Jesucristo no era de Dios. ¿No es así? Manada pequeña, hijo de Jesucristo. El camino angosto de Jesucristo. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Un pastor terrenal conoce el nombre. Pregúntele a ese de Aviva y Church si conoce el nombre de la última ahorita que solo me membresía. Y cuando digo así, me refiero a todas las que tienen ese titulito que hablan de eso. Avivamiento es que sabe la palabra y su espíritu se sacuda y diga, otra vez este tipo me estaba haciendo esa cosa. Es el Espíritu Santo de Dios. Avivamiento es que tú digas, uy, como que estoy fallando allí. O de veces que tú digas, qué palabra de bendición. Me ha cambiado un argumento, un concepto personal algo equivocado. Eso es avivamiento. El Espíritu Santo sacuda el espíritu de hombre malvado que todavía tenemos porque Dios no nos quitó el espíritu del hombre en nuestro carácter, no nos quitó eso. Él puso al Espíritu Santo para mostrarnos quiénes somos. ¿Sí o no? ¿Sí? Aviva, miento, de la palabra en nuestra vida. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz para con Dios, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. La palabra fue para los judíos y para los gentiles, griegos, romanos. La palabra de hoy es para el incrédulo y para ¿quién? Para el creyente. Porque por eso la gente se amaña en esas iglesias donde no predican la palabra sino se entretienen. Bonitas luces, buen show de música, todos cantando y gozando, ¿no? Pero como no viene la palabra, pues, ¿qué verdad van a escuchar? ¿Qué les va a alumbrar? Siguen convencidos de que todo está aquí. Bonito. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son las buenas nuevas de paz? De que hoy van a decir alguien, de que va a haber dicha, fortuna, bendición en tu casa, todo va a estar perfecto cuando tú llegas a Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué decía la palabra? ¿En Mateo? Sí, busca decirla. ¿Qué dijo Jesucristo que vino a hacer en nuestra vida? Y dice que la paz, míralo como dicen, y vino y anunció las buenas nuevas, o sea, el evangelio, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué dice la palabra en Mateo? No penséis que he venido para traer paz a la tierra, como he venido para traer paz sin espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. El que ama a padre o madre, sí, gracias. Amén. ¿Qué está diciendo? ¿Que el Señor vino a traer paz?
Cuando aquí habla de paz en este versículo, es paz para con Dios. ¿Quién? Yo, que fui llamado y converso por el Espíritu Santo de Dios. Pero si mi casa no se ha convertido, ¿qué dice tu marido inconverso? Otra vez la meladillo, vaya a ver allá al mozo de su pastor, porque hasta así es. ¿Trajo paz para contigo en tu casa o te trajo contienda? Contienda, porque está el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, el espíritu del hombre contra el Espíritu Santo de Dios que empieza a habitar en ti. ¿No? Y a veces creemos en lo que dicen los predicadores falsos de avivamiento. Si vienes a Cristo, viene la bendición y todos, amén, amén. Y todos se lo creen. Y salen y llegan a su casa. ¿Y qué pasa en su casa? Se arma la de Troya. Y entonces dicen, uy, se vino el demonio, hay que echar fuera el demonio, buscamos la casa y se inventan todas esas sartas de muros. Y se creen su película. Y siguen atrapados. La paz para con Dios vino a traer Cristo. ¿Quién? Del que cree. Pero hacia el incrédulo, ¿sí pueden? Entiendan. ¿Qué hay que hacer? Venga al ayuno por su casa, por su familia, por sus bienes, por su trabajo. Para que entren en la paz para con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿Efesios será que sí dice eso? Reconciliación por medio de la cruz. Lo llama la Reina Valera. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos hasta ahí. Los judíos se creían la última Coca-Cola del desierto. Se creían el tinto más super tinto. Se creían el duro de los duros. Y que nadie más tenía acceso a Dios. Y que ellos poseían la religión verdadera. Y todos se la guardaron y no la enseñaron. Y Dios cogió a los gentiles, a los paganos y a los samaritanos y los insertó al pueblo de Dios. Por eso ellos mataron a Jesucristo. Porque decían que eso no puede hacer. Él se junta con samaritanos, con gentiles, publicanos. Ese no es el Mesías. El muro. ¿Cómo está nuestro muro hoy? Ahora una puertica rápida. Fijen los cimientos de ese muro. Porque Dios ya es un solo pueblo, uno solo. Y no podemos seguir discriminando. Porque diciendo, Señor, tu labor como que no estuvo completa. Me toca hacer algo a mí adicional. La paz para con Dios. De los dos pueblos hizo uno solo. De todo este mundo que no conocía a Dios y que no eran hijos de la promesa por Abraham, Moisés, la ley, ¿sí? En el pacto de Cristo, cualquiera que se llama por Dios y cree en su sacrificio, es parte del pueblo de Dios, que se llama a sí mismo hijo de Dios. Hoy los judíos no creen eso, que son los mesiánicos, pero si no practican el sabbat y toda la ley que no lo practican, están mal. O los católicos, los hermanitos menores protestantes, peor están mal. Y ni las sectas que ustedes vieron aquí en el seminario de Semana Santa. Peor. ¿Cómo estás tú? ¿Por dónde estás en una secta? No en la iglesia, pero tú te separó. Esto es mi secta, tu monita, tu guayaba, tu cerquita. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es el espíritu que está en ti para que haya levantado muros? ¿El de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, o todavía el espíritu del hombre predominando y luchando por tus derechos o por tus decisiones? Nosotros tenemos una contienda todos los días. Todos los días peleamos con nosotros mismos. Contiende el Espíritu Santo diciendo al Espíritu del hombre: haz las cosas correctas, obedece la palabra, haz esto, haz aquello. Y el Espíritu del hombre dice: no, porque es que me da orden, no porque es que es mi ego, no porque es que es mi fortaleza, no porque es que es mi argumento, no porque es que soy yo. Y el Espíritu Santo no quiere robots. Él quiere que yo haga Espíritu de verdad. Pero si lo está haciendo de una manera incorrecta, ¿qué espíritu está prevaleciendo? El del muro de la mesa. Miren ustedes por internet porque hay una cámara 24 horas por ahí. Y la gente va colocando, y no son solo católicos ni judíos, allá llegan los que se llaman cristianos protestantes de la palabra de Dios, a meter sus papelitos para que el Señor escuche las peticiones.
Todavía estamos en el muro. ¿Tú qué te trae para que no escuche? ¿Cuánto hay un día de Israel? Hagamos un tour. Digo mi esposa que cuando seamos 100 hacemos un tour y nos vamos. Una preguntita, lo que pasa es que a uno le enseñan de que uno tiene que orar a Israel, que no meterse con el pueblo de Israel, que porque nos metamos con ellos, mejor dicho. La palabra de Dios dice que debemos orar por Israel porque es el pueblo de Dios, es la niña de sus ojos y están cegados. ¿Sí? Y la ira de Dios está sobre Israel. Él los guarda, pero mira el conflicto en el que viven a diario. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que oremos por Israel, para que haya paz en Israel. ¿Sí? Es una ordenanza. O sea, sí está ahí, pero Sí, claro, es una ordenanza. Como también te da en tu casa, por tus enemigos, por el vecino que te echa el mugre, por el perro del vecino para que no te siga mordiendo cuando sales. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Pero no porque vamos a reclamar una promesa, porque es el contexto. Si tú oras por Israel, Dios te hace en bendición. Espérenme, vaya, es un mandato. Ora por la nación de Cristo, la nación de Dios, el pueblo escogido. Dios no los desechó y los echó a la basura, los dejó ¿qué? En remojo, están ahí en la lavadera. Sacudidos. ¿Entiendes? ¿Sí? No, hay que es un mandato de la palabra del Señor. Dice el versículo, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Espíritu Santo es el único que nos puede unir. Y esta división de iglesia es porque el espíritu del hombre es el que ha prevalecido. Ayer hablamos un poquito de eso, ¿cierto? Las denominaciones, bautistas, presbiterianas, pentecostales, XY, Z, todas esas. Las iglesias no deben tener denominación. Una sola es la iglesia de Cristo, es un solo cuerpo. Que la legislación, entonces aquí la abrió, llamémoslo X, Y, Z. Y como es como la Cámara de Comercio, si tiene el mismo nombre no la puede tener, entonces le devuelven los papeles y cambian el nombre porque hay otra iglesia que se llama igual. Desafortunadamente eso ha pasado. La legislación humana se metió ahí. ¿Sí? Pero somos uno solo. Pero nos creamos divisiones, muros, para controlar mi ovejita, mi membresía. Sí, es que en la Asamblea de Dios hay 200 millones de creyentes a nivel del mundo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Numerología. ¿Qué 12? Vamos con mis 12. Vamos con mis 7. Vamos con mis 8. Vamos con mis muros. Hechicería, ¿no? Y la numerología. El número mágico es el 12. 12 apóstoles, 12 tribus, 12. Ay, mismo. Levantó muros para crearse su propio rey. Versículo 19. Vamos a terminar. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es un extranjero? ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es de otra nación. Alguien que no habita conmigo, ¿no? Alguien que es pasajero, que vino de paso y se fue. Ese es un extranjero, ¿cierto? Y cuando un extranjero llega aquí a Colombia y pide asilo político o pide la ciudadanía y hace todo el trámite y toda la diligencia, después de un tiempo se la dan. ¿Dejó de ser extranjero? Es con ciudadano y le dan su cédula. Y tal vez tiene doble nacionalidad. No debemos tener doble nacionalidad, ¿no? Una patica en el mundo y una patica en Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Algún día éramos peregrinos, extranjeros, vagos, borrachos, ladrones, practicamos de continuo eso y no nos dolía. De pronto practicamos algo y nos duele. Pero nos dieron una nueva ciudadanía que se llama ¿qué? Como decía en Efesios 1, ser hechos hijos de Dios. Entonces tu nombre ya no es más Esmeralda, Henry, Niño, tu nombre es cristiano. ¿Le das honor a ese nombre? ¿O es cristiano? Cristiano es nuestra ciudadanía cristiana. Hijo de Dios, esposa de Cristo, cuando seamos reconocidos allá. Somos desposadas, ¿no? Perdimos un poquitito de desposada, no es ya desposa. Desposada es la promesa. Vamos a casarnos. ¿Cuándo? Cuando mi mamá me diga. Pero yo tengo la ley de compromiso. Me cuido. No puedo irme con otra porque adultero. ¿Cuántos cristianos hoy están de adulterio espiritual?
¿no? Edificado sobre el versículo 20, centrémonos en el 20 ya, para terminar. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuáles apóstoles y cuáles profetas? El profeta de aquí abajito de Ciudad Jardín, o el superprofeta, o el apóstol Mardoneto, o el apóstol, ¿cuál uno por aquí cerquita? Ese, o el apóstol Chávez, de Ronnie, o la apóstola, porque ahora las mujeres también son, no le puede quedar cortico al marido por tu vida. No soy de su costilla, soy igualito a usted. Dice la palabra del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue el último profeta según la palabra del Señor? Ahí no se te atiende de la vuelta. Ni la profeta Maldonado, bueno, como ya son todas vías locas que si María es apóstola no tiene que ser ¿qué? Profeta para no tener acceso a todas las Marías. No hay más profetas. ¿Cuál fue el último de los profetas? Juan el Bautista. No hay más. No hay ninguno más. ¿Y cuál fue? ¿De qué apóstoles están aquí hablando? ¿De Maldonator? ¿De Cachito? ¿De todos esos? ¿Sí? ¿De Gámez, como dices? ¿Cuál fue el último apóstol? Pablo. En sus cartas lo dice, y yo, el último de los apóstoles, como un abortivo, escogido por Jesucristo mismo. ¿Quién escogió a los apóstoles? Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio? Que lo vieron visiblemente, pero espiritualmente como Pablo. ¿Alguien más ha visto a Jesucristo? Ay, sí, la esposa de un falso carismático. ¿Entiendes? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles profetas? Hasta Juan, los profetas del Antiguo Testamento. Toda la palabra que ellos testificaron. ¿Cuál es el fundamento? Que ellos hablaron del Mesías por venir. ¿Quién lo vio? Juan el Bautista, que lo bautizó y dijo: yo no soy digno de. Eso lo cumple la ley. El último de los profetas, el último que sentó el fundamento, ¿se llamaba quién? Juan el Bautista. Hoy los que dicen profetas son charlatanes, mentirosos, y el único espíritu que está sobre ellos es el espíritu de adivinación, o sea, el diablo. ¿Y los apóstoles? ¿Cuáles apóstoles? Los 11 fieles a Cristo y el último, el abortivo, Pablo, apóstol para los gentiles. Hoy no hay apóstoles, todos que se autotitulan y se hacen una ceremonia con una espadita y todos son masónicos, falsos hijos del diablo. Y la piedra de ángulo, Cristo. ¿Qué es la piedra de ángulo? ¿Saben qué es eso? ¿A qué se refiere? Ayer aprendimos un poquitico de los símbolos, ¿no? De la simbología, cómo analizar un poco los textos bíblicos. La construcción judía, las bases, y aún las bases de los edificios hoy, eran piedras. Entonces hacían un cuadrado, ¿cierto? Y colocaban todas las piedras que ajustando una con otra, ¿sí o no? Pero ¿cómo ajustaban las últimas dos piedras? No en el cuadrado. Y la piedra ángulo, el último angulito donde faltaba una piedra, ¿cómo la ajustaban? Con una piedra en forma de cuña, puntuda, y la enterraban hasta que todas las dos piedras en conjunto, las de los tres lados, las de los cuatro lados, quedaran ¿qué? Inamovibles. Las piedras de los lados son los apóstoles y los profetas, los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Y el último, ¿quién? ¿Quién selló esa base de la palabra del Señor? Cristo, una piedra de ángulo, la que ajustó, cerró, ya no hay más ni apóstoles ni profetas, quedó ajustado en canon bíblico. A eso se refiere la piedra de ángulo. En las construcciones judías colocaban las piedras y el último dejaban un angular para que ajustara todo el conjunto y todo quedaba listo para sentar la casa. Los símbolos de la isla que vamos a aprender en el estudio teológico. La piedra de ángulo, Jesucristo. No hay más revelación, no hay más espíritus viniendo y yéndose, diciéndonos más revelaciones. Los apóstoles y los profetas, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento y los apóstoles, la doctrina del Nuevo Testamento. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿En quién se edificó en la iglesia? En la congregación Casa Berea. Se edifica en el ministerio de las asambleas de no sé quién. Se edifica en la confesión
calvinista, se edifica en la confesión luterana, no, los apóstoles, los profetas, y la última que edita ¿quién? Jesucristo. ¿Y dónde está resumido eso? La palabra del Señor. ¿Quiénes somos los hoy nosotros? Somos creyentes levantando muros, haciendo nuestro club social. Me siento contigo porque tú eres tan rico, es lo mismo perfume, compramos también la misma marca, tenemos el mismo carro, tenemos el mismo negocio, pertenecemos al liderazgo de profesionales, pertenecemos al liderazgo de mujeres, ¿no es así? Muro, mi hermano. Estamos levantando lo que Cristo derrumbó y creemos que hacemos lo correcto. Religión, relación, porque relación te dice hipócrita, fariseo, sepulcro blanqueado, ¿no? Te van a decir tiempo. Eso te dice la relación. Te dice, bueno, ¿eres iglesia? ¿Eres desposada de Cristo? ¿Realmente eres la esposa del Cordero, similar a la cruz? ¿O eres la religión para apacentarte y creerte tus argumentos? Estás edificada sobre los apóstoles y los profetas y Jesucristo la piedra de ángulo, o edificada en tu argumento o concilio. ¿Quién edifica tu vida espiritual? ¿La Biblia? ¿El Espíritu Santo? ¿O el Espíritu de Dios? El apóstol Pablo, desde la cárcel, envió esta carta a la iglesia de Éfeso, se la entrega a nosotros hoy, porque el Espíritu Santo nos está diciendo, casa vereda, ustedes son una iglesia chica, pequeña, naciente todavía, después de 3 años, ya estamos naciendo. Porque nuestra base son los profetas, los apóstoles y Cristo mismo. Verificar sobre ellos cuesta lucha, obediencia, cuesta esfuerzo y finanzas. Porque hemos crecido, ¿vale? Nos ha costado lo que le costó a Pablo, cárcel, calles en los pies, casi morir ahogado, picado por serpientes y terminar decapitado. ¿Cuánto le costó Esteban? ¿Cuánto le costó apedreado? ¿Cuánto le costó a cada uno de los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento? Su vida. ¿Cuánto le costó a Jeremías? No casarse, morir virgen, apartado para Dios. ¿Cuánto le costó a otro profeta, David? No construyó el templo del Señor con su espíritu adorado. ¿Cómo fue? Inspirado. No como profeta, como inspiración, como escribieron muchos del Antiguo Testamento, como escribió Mateo. No por profecía, por inspiración. La profecía es la palabra de Dios, es una ordenanza, es una exhortación, es una edificación. ¿Sí? Inspiración, ayer vimos algo de eso en el estudio bíblico. Inspirado. Eso lo vamos a aprender con el Nuevo Testamento. Porque vamos a encontrar que hablan de que profetizó, de que tal Eunice y Sigi que profetizaron, hermano. Vamos a aprender qué es ese tipo de profecía. No tiene nada que ver con lo que hoy están haciendo las familias con muchos sectores. Hoy es día de la cena, mis hermanos. Y la intención de esta cena es que entendamos, ya tenemos sacrificio de Cristo, ¿cierto? Que como una cruz de su sangre, para que hoy ese muro que había entre judíos y gentiles fuera derribado y hoy tuviéramos acceso al trono de la gracia por la sangre de Cristo. Hasta ahí todo está perfecto. Pero si hoy somos de Cristo, pues yo creo que somos de Cristo, confiemos, creerlo, ojalá el testimonio del Espíritu Santo ya esté en nosotros. Y aunque nos dura todos los días estar en Cristo, porque llevamos nuestra carne, nuestra vida, tal vez particular, nuestros anhelos, nuestros deseos, alejarnos tal vez de nuestra familia, alejarnos tal vez de los seres queridos. Hoy la cena es para que entremos en comunión con el Señor. Y si hay algún muro que hemos levantado, doctrina, argumento acá, argumento aquí, digamos al Señor de arriba, porque yo no soy la paz. Quítame de porque yo como que no quiero. Acaba con ese estorbo en relación contigo, porque no sé si no vas a limpiar